Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy Rodolfo Aro de la Dirección General de Televisión Educativa y estamos haciendo un programa sobre William Burroughs. Lo que yo quiero hacer es poner el nombre del Bounty's Bar aquí como un antecedente para que el turismo venga a visitarlo, ¿no? Que esté interesado en conocer algo sobre las drogas. Yo tengo poco conocimiento de ese escritor. Yo Ajá. por lo que supe, porque un vecino que era el administrador de este lugar, Ajá. una vez sacó un periódico donde nos contó cómo estuvo la situación aquí. Creo que fue la época en los 50 de los beats, ¿no? De la literatura, de los beats, ¿no? Para Kerouac, México era un espacio simbólico, literario, más que un espacio histórico, real, entre comillas. Es decir, México para Kerouac era este lugar al que venía a escribir, le gustaba venir a escribir a México, no solamente sobre México, también sobre otras cosas, ¿no? El encuentro literario más afortunado que tuvo fue conocer a Esperanza Villanueva, Tristeza, ¿no? De entrada lo sedujo como personaje literario y como mujer, aparentemente, ¿no? Pero todo este amor que aparece y esta pasión que aparece en Tristeza, es muy probable que no haya sido tan cierto, ¿no? Es muy probable que no haya sido tan cierto. Lo sublima, lo sublimiza, lo idealiza, lo inserta en esta búsqueda budista muy, muy presente que existe en el libro. Viene con el sentimiento de una gran frustración de un escritor incomprendido. En esa época no le habían publicado On the Road. On the Road lo publican por ahí del 57. Es el gran momento en que lanzan a la fama a Jack Kerouac, ¿no? Con su novela, que se vuelve un bestseller. Pero en esa época Kerouac, sus preocupaciones eran de otra índole, ¿no? Estaba muy preocupado por el asunto de su familia, de su madre, de la muerte de su hermano. Tenía mucha admiración por Burroughs, que era el gran líder del grupo, y era un tipo que hacía una gran crónica todo el tiempo, ¿no? Yo, sin duda, para mí, quiero que sea el gran cronista de la generación. Son varias causas las que producen lo que provoca que vengan a México, ¿no? Pero, digamos, la principal es la consabida huida de William Burroughs a México, porque era perseguido en Estados Unidos. Se viene a vivir a México, se instala en la ciudad y después invita a sus amigos, a través de unas cartas invita a Kerouac y a Allen Ginsberg, ¿no? A que lo visiten, porque acá en México se vivía un clima de gran libertad, mucho acceso a las drogas, pues era un paraíso realmente para ellos. Estamos hablando de jóvenes de 20 años. Cuando ellos vienen a ver a su amigo, a Burroughs, bueno, descubren otro mundo, ¿no? Digamos, de lo primigenio, de lo primario, descubren una civilización sin tantas complejidades como se vivía en Estados Unidos. Y ellos descubren la sencillez, descubren la cultura prehispánica. En la entrevista que yo le decía a Ginsberg, decía, bueno, si para los europeos Grecia es la cuna de la civilización, para nosotros México, la cultura maya, ¿no? es nuestro gran referente. Ginsberg viene a vivir y habita en grandes haciendas con los mayas en Yucatán, ¿no? Y escribe muchos poemas ahí.
acerca no sé, no recuerdo exactamente cómo es que descubre la filosofía zen, el budismo zen. Quizás por estas largas temporadas que él también pasaba como guardabosque, donde escribió varias novelas también. Y sí, cuando viene en el 55, él viene con una onda muy budista. Pulsaban en él dos grandes religiones, la católica de su familia y la budista. En el 55, cuando viene acá, que se narra en la novela de Tristeza, con la relación con esta joven prostituta y junkie dealer, que nombre real, su nombre real es Esperanza Villanueva, pues él viene con esta mentalidad, ¿no? Viene ya en una onda zen, se sigue drogando y todo, pero con una mirada así muy cool, digamos, ¿no? de lo que estaba pasando en México. Y es así como crea México City Blues, que en realidad no tiene nada que ver con México, sobre el nombre, ¿no? Kerouac conoció a esta chica Tristeza, una prostituta, drogadicta, de manera casual, se interesa en ella y de inmediato quiere hacer una novela sobre ella. No es que haya vivenciado y después se le ocurriera hacer el libro, no. Kerouac más bien vivía para escribir. Kerouac es un escritor, no es un vividor que después piensa en escribir lo que experimenta, no. Es un escritor que está viviendo y que está pensando en cómo escribirlo, en cómo recrearlo, ¿no? Entonces, cuando conoce a esta chica, inmediatamente desde el principio quiere hacer una novela sobre ella. En Tristeza, siente una admiración platónica, digamos, por esta chica, ¿no? Por la vida tan dura, tan miserable que se vivía, ¿no? Digamos, él es muy sensible al dolor, ¿no? Al dolor de esta chica y de estos personajes, como ellos, con los que ellos se identifican, son personajes marginales, ¿no? Siendo ellos también personajes marginales, pues su tema para ellos que los motiva es esta marginación que se vive y estos bajos mundos, digamos, que se viven en la Ciudad de México y en los años 50, ¿no? Kerouac, hay que decir, viene y los beats vienen mucho de esta tradición decimonónica religiosa, ¿no? Los beats eran muy religiosos, en eso eran muy reaccionarios, ¿no? No veían en el futuro, sino que veían en el pasado. Sus paradigmas éticos están tomados del pasado, es decir, de una religiosidad, aunque no necesariamente cristiana, pero una religiosidad que ya había sido asumida por algunos otros escritores como Emerson, como Whitman. Fundamentan después de la Segunda Guerra Mundial una forma mucho más fresca, más lúdica de ver el mundo, más existencialista. Se preguntaban por el ser, cuestionaban las formas establecidas de vida, donde antes no se cuestionaban, ¿no? Donde antes se seguían. Todo el mundo aspiraba al sueño americano, estamos hablando de la sociedad norteamericana. Entonces yo creo que ellos se salen, dan un paso al lado y fundamentan una contemporaneidad que describen en su literatura. Entonces, en ese sentido, para mí es fundacional. No veo una generación que rompe con otra generación, porque en todo caso rompen con los valores establecidos del establishment.
nivel personal la mayoría sí eran anticonvencionales, pero no eran estos seres que nombra Ginsberg en Aullido, ¿no? En realidad Ginsberg no se refiere tanto a la generación beat de escritores o poetas, estas mentes devoradas por la locura, bla, 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 sino a gente que conoció aquí y allá, a Kerouac en particular sí, ¿no? Quizá a Burroughs, pero la mayoría de los poetas beats pues no eran poetas malditos, ¿no? El poeta maldito es Kerouac. En realidad el hijo, el descarriado, el que no supo cómo enfrentar la fama, aunque casado nunca vivió de manera adaptada, ni mucho menos fue Kerouac, ¿no? El grupo Los Beats eran muchachos cultos, quizás con la excepción de Burroughs y de Ginsberg. Jack Kerouac también era una gente de origen humilde, ¿no? De gente trabajadora, de clase trabajadora. Y ellos, sobre todo Kerouac, empieza a conectarse mucho con el ambiente de los negros en Nueva York. Por ahí aparece otro personaje que es Heber Honky, que es el que también seduce con esos lugares, con esos antros, avisa a gentes como William Burroughs que bueno, ahí en esos lugares se tocaba jazz, había mucha vitalidad, una gran vida, ¿no? Y lo que estos escritores buscaban, yo creo que sobre todo era la espontaneidad, la sinceridad, el candor, en un ambiente estadounidense de posguerra, donde era una sociedad norteamericana muy rígida, muy puritana, muy conservadora. Venían de ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces se vivía una época incluso hasta de persecución. Hay una parte que sí son profetas. Kerouac, a pesar de sí mismo, nunca quiso ser profeta él, pero lo fue. Le incomodó serlo. Hay una parte profética que tiene que ver con lo que sucedió en los años 60, 50, 60, cuando los jóvenes conquistan una autonomía y resimbolizan la relación mundo adulto, mundo juvenil por completo, ¿no? Rompen lo más que pueden con ese lazo y crean un propio código ético y de conductual que en gran parte anunciaron los beats, ¿no? Pero también hay una parte en este discurso beat que después retoma la parte contracultural de esta autonomía. No todos los 60 son contracultura, ¿no? Hay una parte que no es contracultura, que es ludismo puro, light dirían algunos, pero es autonomía, ¿no? Simplemente retomaron discursos del pasado para contraponerlo al utilitarismo, entre comillas, de la sociedad hiperindustrializada norteamericana, de posguerra, etc. En ese sentido, también obedecen a una tradición no solamente norteamericana, sino universal, occidental, europea sobre todo, desde el romanticismo, de estar en contra de su época y de oponerse a ella, entre otras vías, a partir de una religiosidad que no es institucional, que busca en el Oriente algunas fuentes, y Kerouac es el típico escritor que busca eso. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Huxley, Hermann Hesse, Lawrence, Artaud, que tienen relación con México, algunos de ellos. Y en ese sentido, pues son bastante reaccionarios, yo diría, ¿no? Poco visionarios, poco imaginativos, poco creativos. No inventaron ningún paradigma, más bien buscaron en el pasado y en un pasado milenario y cosas que se pusieron de moda en los 60, el budismo zen, el hinduismo, el yoga. Cuando Kerouac escribe Tristeza está en México y es una de sus etapas de más ansiedad budista, ¿no? Entonces la novela tiene un plano religioso, una serie de imágenes religiosas, busca convertir una realidad grotesca en algo sagrado, ¿no? Tipo Dostoyevsky un poco, ¿no?
partir de ella conoce ciertos espacios bajos, no nos dice, pero seguramente es Garibaldi, La Lagunilla, pero en realidad Kerouac no los conoció de manera cotidiana, ni sistemática, ni constante, pero ahí hay una capacidad grande que tenía de recrear, ¿no? También hay un plano, digamos, de descripción urbana de México, desde la descripción que nos hace de Garibaldi, de la colonia Roma, del Niño Perdido, del eje central, que es un plano que también creo que como mexicanos que conocemos la ciudad, nos parece muy cercano a lo que era, aunque Kerouac siempre lo va a connotar con una idea, una apreciación en donde lo sagrado nunca está ausente. La prostituta drogadicta, para él, la imagen que tenemos de ella después de leerla es la de una persona cuasi sagrada, ¿no? No hay naturalismo tipo Solá, no hay romanticismo tipo Víctor Hugo, hay una especie de connotación cuasi sagrada de una persona que nos la imaginamos como mexicanos que leemos la novela muy cercana, me parece. Y eso hace que todas las descripciones urbanas, personales, del personaje principal, de consumo de drogas, de comer tacos a las 2 de la mañana y ponche con piquete en Garibaldi, estén connotadas por esta aura religiosa, ¿no? Kerouac se basa mucho en lo que hizo Proust, en lo que hizo Henry Miller, de algún modo. Es decir, una literatura lineal basada en hechos autobiográficos, pero eso no significa que tuviera que ser fiel ni fotográficamente fiel cuando se trata de narrarlos, ¿no? A veces le quita, a veces le pone, a veces no dice, a veces le agrega. Como decía Pessoa, el poeta es un fingidor, ¿no? Y se vale, no creo que sea un defecto. Tampoco quiere hacer un reportaje de su vida, no es periodista, es un escritor. Y pues si hay mentiras, pues qué bueno mientras la obra sea justa, ¿no? Tristeza, pues es la máxima obra que escribió sobre México. Tiene otras obras, en El Camino hay una parte sobre México, en Los Ángeles de la Seducción hay otra parte sobre México. En Mexico City Blues en realidad nada más el título es sobre México. De los 240 y tantos poemas que escribe, 3 o 4 hablan de México. Creo que tenía una capacidad perceptiva muy grande, una memoria muy casi fotográfica y una capacidad literaria también muy grande de recrear en donde estuviera de manera talentosa aquellas vivencias. Yo creo que James Dean y Brando en sus películas de los 50 es un modelo similar pero no igual. El beat es más complejo. Anuncian de manera más unívoca y simple lo que va a pasar en los 60s, pero en una parte muy específica, que es una rebeldía poco fundada, poco fundamentada. La rebeldía beat es más complicada, es más compleja.
está expresada en un discurso literario que, si bien no es gran literatura, porque no creo que la literatura beat sea gran literatura. El beat está por debajo de escritores superiores de la literatura norteamericana en particular, ¿no? Pero finalmente hay un discurso literario trabajado en la poesía y en la novela, ¿no? Que no existe, por ejemplo, en este cine de Brandon y de Dean. No creo que sea gran cine lo que hizo James Dean, ni que los directores se hayan propuesto hacerlo, ¿no? En los 60 sí hay muy buen cine contracultural, ¿no? En Estados Unidos, pero en los 50 no tanto. Presley sería a lo mejor otro modelo que es bastante simple, pero que tiene elementos de rebeldía, ¿no? Que chocaron contra el convencionalismo norteamericano. Charlie Parker, John Coltrane, Thelonious Monk, Charles Mingus, Cannonball Adderley y Hank Mobley. Me gusta, me encanta. En Estados Unidos, por este conservadurismo, digamos, esta cuestión puritana y reafirmar el American Way, el American Dream, digamos, el sueño americano, estos muchachos son outsiders, son chicos completamente marginales, con una gran motivación, una gran inspiración como artistas, y por eso es que dejan todo lo, digamos, convencional, lo estatutario, y empiezan a sumergirse en estos bares underground, ¿no? Donde, insisto, se toca jazz. Platicaba con músicos aproximadamente 3 generaciones mayores a mí, y wow, cuentan unas historias de, por ejemplo, de Stan Getz, ¿no? De Charlie Parker, de Charles Mingus, que llegaban a tocar a la parte americana y a la hora de la fiesta se iban a los clubes en la ciudad, ¿no? En la frontera. Entonces es increíble cómo a partir de este movimiento nocturno, por ahí se penetra el jazz hacia México hasta llegar a la Ciudad de México. A Kerouac le sirvió mucho, por un lado, el jazz como parámetro estético y también el budismo. O sea, para él el budismo y el jazz son lo mismo. Son vivir el presente de manera infinita. Son heideggerianos sin conocer a Heidegger. Es una forma de expresar el cómo estás viviendo el día con día, lo que estoy sintiendo, cómo percibo las cosas, ¿no? Dependiendo de la intensidad de cómo toco mis improvisaciones, si son muy intensas o son muy relajadas. Se trata de hacer una literatura, un discurso literario, por eso es lineal la prosa de Kerouac, que de algún modo emule estos solos improvisados del jazz que nunca se repiten, que no regresan, que no derivan, sino que son en un eterno presente, ¿no? Y escribir como jazz sería improvisar, lo cual para mí es como empezar a exponer ideas y no poder parar, simplemente dejarlas salir y dejarlas fluir en base a un ritmo, ¿no? que te da la síncopa. Y es algo, es improvisación, es muchas ideas, idea tras idea. El jazz te da un tema, tú improvisas y entran instrumentos, salen. Y yo creo que eso intentó de alguna manera hacer Kerouac, teniendo un tema central con personajes que se va encontrando durante el camino, ¿no? Que aparecen, que luego se van y luego deja de ver a Neil y luego vuelve a regresar, ¿no? Yo creo que pues es eso, es una estructura musical que inspiró a Kerouac durante un momento, no creo que todo el tiempo, ¿no? Después vemos cómo cambia su narrativa, ¿no? Esto le funcionó sobre todo en su prosa, en su poesía me parece que no tanto. En la prosa sí, porque no es tan estricto. No es tan estricto como para emular el jazz de manera
calcada, ¿no? Como en su poesía. Entonces en la prosa le funciona bastante bien esta estética derivada del budismo, de vivir el presente intenso, y de el jazz, de vivir una improvisación que nunca se repite.